Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los personajes más poderosos del crimen organizado en México. Meses después del fallecimiento del Señor de los Cielos, aparecieron asesinados 3 médicos vinculados a la cirugía. Sí, y aparte era algo pues clandestino, por decirlo así, porque también estaba ocultándose él. Pues voy a pasar desapercibido para siempre. Mantuvieron abiertas dudas sobre si se trató únicamente de una complicación médica. Siempre hay luego hipótesis, ciertas teorías alternas en donde dicen que no, que realmente fingió su fallecimiento y que ahorita está, que realmente el Señor de los Cielos no murió. ¿Sí sobrevivió? Ahorita le cuento. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los personajes más poderosos del crimen organizado en México. Sin embargo, su historia no se entiende por la violencia que ejerció, y vaya que era un gran capo, sino por la forma peculiar, muy peculiar en que murió. Este episodio analiza por qué su muerte terminó siendo inclusive más relevante que su vida. En este caso, no fue una muerte en balacera, en accidente, fue en un quirófano. Bienvenidos a este especial de Señores del Narco, en donde de forma objetiva, desde la medicina y la medicina forense, analizaremos el final de varios capos de la droga de México y fuera de la misma. Obviamente no estamos haciendo apología del delito, simplemente vamos a ser objetivos en la ciencia. ¿No es así, maestro Jorge Olivares? Sí, mi estimado doctor Eder Zamarrón, el intensivista y sexy de México. Gracias al intensivista, al mejor. A veces le digo intensivista, ya me di cuenta. En el capítulo de la doctora Sofía, le dije, me presenta y dice al intensivista de México. Le dije, no, doc, pero al forense. Bueno, al mejor forense, al menos de YouTube. No hay competencia, doc. No, es usted es bueno, muy buen clínico, gracias, el maestro Jorge Olivares. Y pues, estos temas van a estar muy interesantes. Sí, ¿no van a estar muy buenos porque, ante todo, no aclarar, esto es importantísimo, como bien lo dice usted, no hacer apología del delito, sino vamos a ver que también estos personajes son humanos. Exactamente. Y pues tienen causa de muerte. Y sobre todo manifestaciones clínicas que nos van a ayudar para finalmente llegar al desenlace fatal. Así es. Y eso, qué bueno que lo dice, y porque creo que hay 2 caminos, como dicen por ahí, la cárcel o la muerte. Sí. Inclusive muchos de los que decían, no, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán nunca van a caer. Y miren dónde están. Sí. Y sufriendo muchísimo a estos momentos. Pero bueno, justamente vamos a hacer ese concepto, ¿no? De que se den cuenta que, pues, van a terminar la enfermedad mal. Es enfermedad, ¿no? Sí, y no respeta jerarquías. Sí, no, y lo hacemos rápido mencionando esto. La colección de libros de Editorial Proceso sacó uno muy bueno que se llama Los Brujos del Poder, donde mencionan que incluso si quieren la gente que lo ponga ahí en los comentarios, podemos desarrollar de qué mueren estos famosos brujos, porque dicen que el Baester Gordillo, lo que era la maestra de la Secretaría de Educación Pública, ¿se acuerda? Que incluso hizo pactos diabólicos y todo esto. Pero finalmente, Doc, la enfermedad es enfermedad. Claro. Y pueden tener este ojo de venado, estas cosas de plata, lo que ustedes gusten, o sus protecciones con los grandes brujos, santeros, como lo hemos platicado, el famoso hipopótamo morado, todos estos nombres de caballos, de nombres que se ponen los brujos. Enfermedad es enfermedad, Doc. Y no hay poder de brujos que mejor funcione una metformina, por ejemplo, para la diabetes, un metoprolol para la hipertensión. A pesar de que tengan sus protecciones, enfermedad es enfermedad. Claro. Y si no se cuidan, es una muerte segura. Claro. Sí, como también que le atribuían al fallecimiento de Juan Ramón Sáenz. Ya ves que ya... Que tuvimos aquí a Pepe Misterios. Y lo desmentimos de alguna forma y damos una explicación. Digo, no sé si exista paralelamente algunas energías que bla, 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 pero
pues tenemos que aterrizarlo en lo objetivo o lo más objetivo posible, que es los hallazgos médicos y en este caso, pues lesiones o situaciones que llevaron al fallecimiento. Sí, doc. Como en este caso. Así es. Está bien interesante. Para empezar, pues, ¿quién era Amado Carrillo Fuentes? Amado Carrillo Fuentes fue el líder del cártel de Juárez durante la década de los 90. Su poder se basaba en la logística del trasiego de drogas mediante el uso de aeronaves. De ahí el apodo del Señor de los Cielos, lo que le dio justamente este apodo. Y fue muy famoso porque hay muchas series, ustedes lo pueden encontrar, series ahí de narco, en donde pues se documenta que él tenía mucho contacto con Centroamérica, con algunos capos de Honduras y con un famoso capo de Sudamérica, Sí, de Colombia, también, sí. de Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque esa era la conexión Colombia-Ecuador, Sí. Ecuador-México y volaba para Estados Unidos. De hecho, si también la gente quiere, podemos mencionar a Pablo Escobar en algún capítulo para contar el desenlace tan catastrófico de este personaje. Sí, que hay mucha controversia. Y fíjese, esa es otra. O sea, son bien controvertidas los fallecimientos de ellos. Sí. Ahorita y después ya van a ir descubriendo cuáles otros vamos a ir grabando. O ustedes igual sugiéranos cuál les interesa que analicemos desde el punto de vista médico forense. A diferencia de otros capos, el Señor de los Cielos evitaba la exposición mediática y priorizaba el bajo perfil, que es justamente lo que vino a romper supuestamente el Chapo Guzmán, donde él pues comenzó a ser más extrovertido, comenzó a estar más en medios de comunicación, inclusive por ahí con la famosa Kate del Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Él sí iba a ciudades, cerraba restaurantes, era un poquito más extrovertido o un mucho más extrovertido. Él mantenía aún el perfil discreto. Sí, fíjese que incluso mencionando rápido, esta Anabel Hernández comenta muy importante en uno de los libros, e incluso en entrevistas, que realmente, digo, nada más es como mencionarlo por dominio público, que incluso el Chapo Guzmán no era el líder realmente, sino era el Mayo Zambada, y que él con un bajo perfil logró por décadas que todo mundo creyera que realmente el líder era el Chapo, cuando verdaderamente la mente maestra era el Mayo. Y nunca, de hecho, como que el títere, digo, lo estoy diciendo porque así lo comenta esta periodista, era el Chapo, pero el que movía todo era el Mayo. Sí, sí. Sin embargo, yo siento también que el Chapo fue muy astuto. Sí, también. Desde lo sigiloso, a lo mejor de su posición no privilegiada, fue el que más a lo mejor ascenso tuvo, Sí. Y tan así que le heredó su poder, su logística, la astucia a sus hijos, y finalmente son los que traicionan al Mayo Zambada. Sí. Entonces también Sí, le das vuelta a la historia y dices, caray, o sea, esos canijos son, si le utilizaran la inteligencia para el bien, otra cosa sería, pero Sí. pues la utilizan para el mal. Así es, amigo. Así es. Bueno, ahora sí, fíjense muy bien, vamos a situarnos en 1996, 1997, donde ya la presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses era intensa, porque al final de cuentas estaba pues abasteciendo demasiada droga ya a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, digo, discúlpenme que lo diga, siempre tiene como una doble moral. En su momento fueron los que pues impulsaron a que llegara más sustancias ilícitas a este país, pues para cuando estaban en guerra Estados Unidos, etcétera, para que pues abasteciera a sus soldados. Por eso lo estimulaba, ¿no? A que iban. Y ya después dijo, no, espérate, ya está permeando a la demás población y todo eso, entonces ya no. Entonces, siempre han tenido como esa... Sí. Pues, se vende porque alguien la consume. Sí. Efectivamente, si no hubiera quien la consumiera, pues no habría demanda, tan simple y sencillamente. Así es. Y pues ante esta presión de Estados Unidos, cuando ya comienza a presionar a Estados Unidos y ahora sí pues el gobierno mexicano a su vez presiona, en este caso, a Amado Carrillo, alias el Señor de los Cielos, él comenzaba a refugiarse en Sudamérica, específicamente a un lugar donde pues no sospecharían que iba a estar, que es en Chile, porque como él tenía pues nexos con el cártel donde estaba Pablo Escobar, pues decían, pues se va a ir a Colombia, ya lo estaban buscando y todo, ¿no? Él dio un giro. Tenía poder, tenía forma de instalarse, vivir plenamente de forma lo más discreta posible en otro lugar y decidió irse a Chile. Pero fíjense la inteligencia, ¿eh? Cómo a pesar de que pudo haber tenido mucho control en Colombia,
se va a otro lugar donde menos control tiene, pero tampoco es donde van a pensar las autoridades que va a estar ahí. Así es. Y entonces él dijo, ¿saben qué? Pues voy a pasar desapercibido para siempre. Y decide contratar a médicos muy famosos. Ahí, si Alexa Mar nos hace favor de decirnos en su momento los nombres de los que lo operaron. ¿Ya los tienen listos? Bueno, Alexa, detecta actividad paranormal. Alexa, inteligencia artificial sin sentimientos, ¿nos puede decir cuáles son los médicos? Con Yo psicopatía. tengo entendido que son 2 cirujanos plásticos y un otorrinolaringólogo, los que él escogió para venir a hacerse un cambio de apariencia física y que ahora sí, ya cambiarse de nombre, cambiarse de apariencia y vivir plenamente en Chile o algún país de Sudamérica. Alexa tiene otros datos, pero recuerden que la inteligencia artificial a veces se equivoca. Eran Jaime Godoy Singh, que era un cirujano plástico, Carlos Humberto Ávila Melgar, que es un otorrinolaringólogo, era un otorrinolaringólogo, y Ricardo Reyes Rincón, un médico general. Yo creo el ayudante. Sí, de sí, cirugía, seguro. exactamente. O sea, así sí tiene sentido, porque me imagino que han de haber entrado en un mismo tiempo quirúrgico. Sí. Y ahorita vamos a ir describiendo para allá. Ya spoiló algo ahí, Mar, porque dije, eran. Ahorita van a ver por qué eran. Por eso Pero- también decirles a los amigos y amigas que pues no le entren a eso, a pesar de que sean cirujanos plásticos y cirujanos de lo que sea, porque acuérdense que el crimen pues juega chueco. Ay, Doc, exactamente. O sea, ya he visto en algunos otros episodios el perfil de estos criminales. O sea, tienen una forma carismática, tienen un poder de convencimiento, de manipular bastante grande. Sí. O sea, son líderes al final de cuentas. Sí. Son líderes, mueven masas, pero no necesariamente, repito, para el bien. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección, que es el regreso a México y su plan quirúrgico, su plan maquiavélico que se estaba construyendo. Carrillo Fuentes regresó a la Ciudad de México para someterse a una cirugía estética extensa en un hospital privado identificado como Hospital Santa Mónica, aquí en la Ciudad de México, que es donde grabamos nosotros. Las fuentes periodísticas coinciden en que el procedimiento incluía, o sea, se estaba realizando, se planeó, cirugía estética facial para modificar rasgos identificables y liposucción reportada para, pues, mejorar la anatomía abdominal. Muchos cuentan, y ustedes ahí busquen en los diferentes reportes, que se iba a hacer como que un trasplante de cara. O sea, lo cual obviamente pues no era cierto. Muchos creían que se imaginaban a lo mejor que, no sé, la cara de alguien lo iban ahí a desvivir y se le iban a implantar a él para que fuera otro. No era así, sino que iban a hacer diferentes intervenciones para que pues entonces no fuera reconocible. Sí. ¿Cómo ves? Sí, está incluso, ya de que hay hasta prótesis que les pueden colocar. Sí. O actualmente, digo, ya se ve como más fácil la implementación de ácido hialurónico, ¿no? Claro. Y modificar rasgos. Pero sí especificar que no es, ahora sí que copia y pega o Sí, un claro. chupón y ponerlo ahí. Porque salió incluso una película, no sé si se acuerdan, muy buena, John Travolta con Nicolas Cage. Ah. Uno de mis ídolos antes, porque ahora ya está muy chava, era Nicolas Cage. A mí me encantó la de Un ángel enamorado, no sé si se acuerdan. Ujú. Pero antes de esta película salió Contracara. Contracara, sí, Y me entonces acuerdo. era una ficción tremenda porque era con láser ir cortando la cara y luego había como una máquina que succionaba ¡puc! Y le jalaba la cara. Que eso es imposible, ¿no? Porque ya ve que hay muchas terminales nerviosas y digo en el sentido de que fuera así como un copia y pega y les transferían la cara a ambos. Sí, ¿no? Y además, pues al final de cuentas sería un tipo de donación de órganos, Sí. lo cual obviamente tiene que tener un protocolo mucho más Así estricto, el de riesgo No es de así de, rechazo, "Oh". compatibilidad. Nah, imagínate como que si ustedes se cambian la cara conmigo. Hola amigos y amigos, bienvenidos a Relatos Forenses, soy... Sí, pues fingiendo, ¿verdad? No. Sí, es mucha ficción. Y acá igual, o sea, se crean muchas historias, muchos mitos en torno a esto. No era un trasplante de cara. Se tenía documentado, hasta donde yo hice la investigación, 3 intervenciones en cara, que era rinoplastía,
aumento de pómulos y mentón. Era lo que se iba a realizar para que morfológicamente se viera diferente. Y pues la lipoescultura, o sea, la liposucción y remodelamiento del abdomen. Aparte se quería ver ahí con los cuadritos. Oiga, se me ocurre, a ver, vamos a hacer un juego para que la gente se ría. ¿De qué? ¿Cómo saludamos siempre? Hola, amigas y amigos. Ah. A ver, usted va a decir hola, amigas y amigos, y yo también. Pero usted mueve los labios con mi voz Ya le y yo lo entendí. hago al revés. No, fíjense bien. Ajá. A ver, cuenta que yo voy a mover los labios y decir, Ajá. Ajá, sí, sí. hola amigas y amigos, Ajá. bienvenidos a Necrointensivo Nada más Podcast. decir hola, amigas y amigos, para rápido, ¿va? ¿Qué le parece? Ok, 3, 2, 1. Hola, amigas y amigos. Sí, sí. A ver, ahora yo lo hago. yo lo voy a decir, hola amigos, bienvenidos al canal. Ajá. Ok, 3, Tres. 2, 1. Hola amigos, bienvenidos al canal. Cada mamada que se le ocurre. Perdóname, Doc. Es para que la gente se oxigene también. Sí, para que no se aburra. Ay, raza. Bueno, entonces digo, para que la gente también sepa que no es así. Digo, hasta estamos de alguna forma nosotros exagerando, hasta Sí. dando comedia, pues de que esto no es así, no es tan extremo que un cambio de cara, ¿no? Sino fue en cirugía facial y abdominal. ¿Sabe a quién me acuerdo, Doc? Perdón por interrumpirlo. No. A Jorge Kawachi. Ah, Cuando ándele. se Sí. puso unos bíceps que no podía ni siquiera levantar los brazos. Y su cara también Sí, como que estaba operada. Está como deforme Entonces, ahora. igual vamos a ver a lo mejor los inicios aquí de Jorge Kawachi y después Jorge Kawachi ya. Incluso hay un video cuando después. está peleando que se ve así, pero ya no son bíceps trabajados, sino es alguna sustancia que le inyectaron y hasta le cuesta trabajo dar el golpe Sí. por el peso tan excesivo que Y también tiene. luego, no sé si trajera él, pero también se pueden poner prótesis Sí. de pectorales. Sí. Para verse, pues, justamente cuadrados. Pero sí, claro, o sea, estamos de alguna forma nosotros exagerando esto porque no es así como tal. Pero vamos a continuar con este caso. Fíjense muy bien, la intervención fue descrita como prolongada, con una duración entre 8 Ay, a 9 horas sí de fue bastante. evento quirúrgico. Ahora, fíjense muy bien, los reportes de la época describen que Carrillo Fuentes falleció después de la intervención quirúrgica, es decir, sí lograron terminar, en este caso, la cirugía facial y la cirugía abdominal. Esto sugiere que el procedimiento fue realizado y que el colapso y fallecimiento ocurrió en el periodo transoperatorio o terminando el intraoperatorio. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. a lo que voy. Les voy a explicar así brevemente en qué consiste un procedimiento anestésico de este tipo. Nosotros nos encargamos también de valorar a este tipo de pacientes cuando se complican de la terapia intensiva. En este caso, son cirugías de anestesia general. Se lleva al paciente a un plano, deprimen el estado de alerta, les dan medicamento para que no tengan dolor, ¿vale? Les ponen un medicamento para que se relajen todo de su cuerpo, relajante neuromuscular, y le ponen un tubo orotraqueal y lo conectan a la máquina de anestesia que le va a estar generando gases y que se inhalan por el tubo y que pasan al sistema respiratorio y se absorben y se mantienen con anestesia para que la mezcla de diferentes medicamentos le tenga ausencia de dolor a los pacientes. Y ahí mismo se programa un respirador que le va a dar entrada de aire, salida de aire, oxígeno y puede artificialmente respirar. Y se puede llevar a cabo toda la cirugía. Se procede a hacer la intervención, las modificaciones correspondientes, se procede a hacer la liposucción, que regularmente son cánulas gruesas de aspiración, antes eran más gruesas, un poquito más toscas, ya han ido evolucionando, estamos hablando del año 96, 97, ha evolucionado todo esto, se saca cierta cantidad, se aspira, se termina la intervención y ahora sí, ahí se acaba, digamos, la intervención quirúrgica y después viene un periodo ya justamente de intraoperatorio final, que es donde ya se comienza a cerrar el gas anestésico, ya no se ponen los medicamentos intravenosos para que se mantenga el plano de anestesia y comienza el paciente a despertar y a respirar por sí mismo.
Sí le dejan analgésico para que no tenga dolor, porque va a tener dolor por el tubo Sí. y dolor por la intervención quirúrgica, que son bastante cruentas. Imagínense, hicieron en una misma intervención quirúrgica, en una misma tiempo quirúrgico, pues 1, 2, 3, 4 intervenciones quirúrgicas. Sí. O sea, ahorita les voy a decir por qué esto es importante. Y ya se saca de plano, se comienza a despertar, a respirar por sí mismo, se hacen unas pruebas, se quita el tubo y se pasa a recuperación, área de recuperación anestésica. Entonces, donde aparentemente fue el colapso es, ¿ya habían acabado la cirugía? Sí. Estaban extubándolo o ya estaba en el área de recuperación. Y ahí fue donde tuvo el colapso abrupto. ¿A qué le recuerda este caso? A ver si creo que yo tengo el mismo o a lo mejor podemos diferir. ¿Se acuerda cuando grabamos el caso de la pequeña Nicole? Exactamente. Para que toda la gente vaya, si no lo ha visto, que es un caso muy bueno en el sentido de qué sucede con las cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Exactamente. Fíjese, le platico rápido un caso en contexto, como decimos en el capítulo anterior. 2 minutitos. minutos. A mí me ha tocado, Doc, como forense, observar cómo en procedimientos plásticos, liposucción, han perforado la arteria aorta. Nunca me voy a olvidar de un sujeto que llega a un hospital de mucho prestigio aquí en Ciudad de México, de estos hospitales carísimos. No estaba así como su servilleta, medio panzón. Ahora sí como perro parado, ¿no? No está Medio pasando usted. No, nomás parece el lomito parado, ¿no? Pero no estaba tan obeso, Doc. O sea, estaba... Yo creo que si este señor se hubiera sometido a un entrenamiento tal vez de 2 meses, Sí. hubiera logrado el objetivo que él quería. Era nada más bajar un poco el abdomen de la famosa tallo de la andadera o la lonjita, porque realmente no estaba obeso. Él se iba a ir de luna de miel a la playa. Entonces, en su mente de estar como estético o gustarle mucho a la esposa, pues quiso someterse a una liposucción. Entonces, haga de cuenta que lo están operando, le están haciendo este procedimiento, y de repente empieza a ver el anestesiólogo que te empieza a chocar. Chivo, le dice al cirujano, ¿sabes qué? Está cayendo la presión. Sí. ¿Qué está pasando? No, pues no sé, a ver, ahí solucionalo. En cuestión de segundos, bajó. Entonces empiezan a ver, empiezan a meter líquidos, todo. ¡Pum! Se muere. Falleció. Pues caso médico legal. La ¿Qué le pasó? madre. Pues quién sabe. Doc, cuando se hace la necropsia, Doc, lleno, un hemoperitoneo de 3 litros. ¡Faz! Cuando se hace la incisión, ¡pum! Que se sale así toda la cantidad de sangre. Pues ahora, ¿qué pasó? La perforación de la aorta, Doc. Es Cuando que- estaban, que le atravesó la aorta así, ¡pum! Como globo, ¡pum! Que se desinfla. No pudieron hacer nada, Doc. A pesar de que lo hubieran operado por la paratomía, el cirujano plástico, humildemente lo considero, no hubiera tenido la destreza No. quirúrgica de poder ligar la aorta. Sí, no, es súper difícil. Tienen que ligar a cierto nivel Sí, arriba. Eso causa ausencia de toda el hemicuerpo hacia abajo. Luego después, si la pueden reparar y regresa la sangre, si tardan mucho tiempo, hay un síndrome que se llama isquemia reperfusión. O sea, no hay Sí. sangre, Pero- ahora hay sangre. Interesantísimo ese Sí, síndrome. y pues como dejó de llegar sangre a las células, esas células sufren unas y se mueren. Entonces al momento, y quedan como, haz de cuenta, como basura ahí en Sí. las calles. Acá que igual, pues, productos de células muertas. Sí. Ahora regresa la sangre, el flujo, y regresa toda esa suciedad que se Ajá. liberó ahí en los tejidos. Ácido láctico, potasio, sí, un chorro sí. de cosas. Y la sangre está muy ácida, es decir, va a todo el cuerpo, Sí. se va al corazón, hace arritmias y fallecen. Pueden sí, sí. fallecer. Síndrome de isquemia reperfusión se llama. Sí, son catastróficas las lesiones de Sí. aorta. A mí me tocó una paciente que entró para una apendicitis aguda y se le iban a hacer laparoscópica para no abrirle. Era una mujer joven, persona joven. Entonces, al momento de entrar, de poner el puerto, perforan ahí, o sea, para echar aire, inflarlo, Sí. perforan y le dan, como estaba delgadita la paciente, le dan hasta la aorta. Oh. ¡Pum! Igual, comienzan a haber unos cambios en el monitor antes de que se baje la presión, de hecho. Algo que se llama CO2,
El CO2, la capnografía, un gasecito que cuando comienza a bajar es porque no hay circulación adecuada en los pulmones y por lo tanto no sale ese gas y no se capta. Entonces, antes de que se baje la presión, los anestesiólogos ven eso. ¿Qué está pasando? Ese dato de choque. Antes de la presión. Entonces, no, pues ya le meten la cámara, sangre, todo sangre. Dicen, ¿no sabes qué? Ábrela. ¡Pum! La abren. Y sí, le dieron lo bueno que fue un piquete hacia la aorta. Piquetito, poco. Pero él sí tenía la capacidad, o sea, era un cirujano. Sí, era cirujano. Y pum, 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 la repara. Pero perdió de forma aguda como unos 3 litros. Sí, ¿Sabe qué pasó? Quedó con muerte cerebral. Híjole, no juegue. Sí, sí, quedó con muerte cerebral porque no hizo paro cardíaco, nomás se le bajó mucho la presión, un choque hemorrágico. Sí, no, pues ya no llegó. Pero oxígeno. exactamente, pero al final de cuentas se llama una lesión cerebral anoxo-isquémica. O sea, deja de llegar sangre, deja de llevar oxígeno y las células se mueren. Si pasan más de 3, 5, 10 minutos sin un flujo adecuado, entonces puede tener secuelas de que pues no llevó sangre no llevó sangre con oxígeno a las células cerebrales, a las neuronas, estas se mueren. Cuando se muere una célula, se rompe, se hincha, aumenta la presión del cráneo y muerte cerebral. Sí, y eso fíjese, como usted comenta, pum, un piquetillo. No, acá, ¡paz! Como ya ve que hacen este movimiento. Sí. No, aquí la perforó de un lado a otro. Ah, ¡Paz! sí, no, ya la no la atravesó. no la alcanzó. Se No, murió acá digo rapidísimo. igual lo mismo. O sea, muerte cerebral es igual legalmente, Sí, normativamente no, a fallecimiento. Sí, una tristeza. Entró por una cirugía, pues, de no mucho riesgo, por decirlo de alguna forma. Siempre hay riesgos en las cirugías, pero, pues, desafortunadamente pasó esta situación. Fíjese, usted ahí lo que usted platica por una necesidad. Acá Sí. incluso le cobraron 100,000 pesos Sí. pues, para llevárselo al otro mundo. Hubo un caso también ahí ese fue le tengo dos minutitos rápidamente. Uno fue ahí en mi localidad, donde un médico estético que fungió como cirujano plástico, no lo son, hizo liposucción, pero aparentemente sacó mucha grasa. Ellos tienen cierto límite. Sí, es que también decirle a la gente que la grasa tiene mucha vascularidad. Exactamente, tiene mucha sangre. exactamente. Y no pueden sacar todo. Si no es que vaya la sangre, Sí. no es que vaya la grasa sin sangre, no, va la grasa con sangre. Entonces causa hipovolemia, Sí. pasa una hemorragia. Entonces sí, le sacó más litros de lo que tenía permisible o permitido y pues se le bajó tuvo anemia como una hemoglobina como de 3. Pero Eso está vivo de mi lado. sí, exactamente, alcanzó a llegar al hospital porque regularmente aparte las hacen en clínicas donde Sí. luego no hay banco de sangre o al menos almacén de sangre. El banco de sangre es aquel que te puede extraer hemocomponentes y almacenarlos. Y el almacén de sangre es aquel que no tiene la capacidad para extraer hemocomponentes, pero sí tiene la capacidad de almacenar de un banco de sangre y tenerlos ahí disponibles, por si se ocupan. A veces ni eso tienen, ni tienen Sí, no lo tienen nada. generalmente. Entonces, pues fue a otro hospital y en el otro hospital la transfundieron, afortunadamente. Pero sí, o sea, son cosas muy delgaditas. Y otro en la frontera, un médico le quitó mucha grasa. Aparentemente, pues no tuvo una complicación, o al menos no se supo, pero le dejó bien poquita grasa, casi nada de grasa, y la piel estaba bien pegadita a los músculos. Sí. Y pues también dejó de llegarle sangre a la piel y se le necrosó todo. Toda necrosada la piel Sí, del sí. abdomen. Imagínese. Sí, ahí pues tienen que hacerle Sí, colgajos, injertos y todo. O sea, mucho ojo con las cirugías estéticas, ¿eh? Y ahora sí, como dice usted, 2 minutitos. Fíjese, también esto es importante porque también hay pacientes psiquiátricas o pacientes psiquiátricos. Así Sí. como usted dice, ya había sido una... Así como usted dije. No, así como Hola. usted dice. Ahorita dile que no escucho voces. Ahorita no me está hablando el doctor Olivares. Fíjese que esta paciente, yo pienso psiquiátrica porque ya le habían hecho varias intervenciones y como usted dice, Sí. estaba completamente plana. Sí. Pero yo creo traía un trastorno de distorsión de su Sí. cuerpo y nunca está de más que alguien ahí ya quiso hacer negocio. No, sí, mira, de aquí, de este lado, te mejoramos. Y entonces entra a cirugía, estaba, como usted dice, muy delgadita, paz, que le reperforó, aquí lo tengo, en 10 ocasiones el hígado, tanto el lóbulo derecho como izquierdo, y en 6 el vaso, y en 2 el páncreas. Entonces todavía
la termina de hacer según el procedimiento estético, la venda, la lleva a recuperación y empieza, no, es que me siento bien mal, no, me siento bien mal, no, es que es normal. Ya cuando, pum, que se choca, ya no la alcanzaron, Doc. Sí, se Y murió. sí, toda la necro, hígado, páncreas y vaso, completamente perforados. Manches. No, sí, tremendo, ¿eh? Sí, es que sí, digo, yo sé, las cirugías conllevan un riesgo, como el que les conté de la apendicitis, pues bueno, esa era necesaria la Sí, era intervención necesario. quirúrgica, pero hay otras que no son necesarias y Sí, por no. haber tener trastornos de dismorfia corporal, etcétera, qué sé yo. Sí, porque ya se había puesto implantes y pidió unos más grandes Mm, y luego ya se había esto, lo de la lipotransferencia. sí, Entonces, la chava era como una modelo, pero vea lo que le costó. sí, completamente de acuerdo. Ahora, ustedes a lo mejor se estarán preguntando, pues, ¿cuál fue la causa de fallecimiento? No hay documentos donde digan la etiología como tal, como por ejemplo en el caso de Paloma Nicole, que el médico forense tuvo hallazgos de embolia grasa. Sabían que se absorbió grasa a una vena, la vena pues la regresa al corazón, el corazón la distribuye a los pulmones, Sí. y al cerebro, a muchos tejidos y llega a fallecer. Sí. En este caso, Paloma Nicole no falleció en el posoperatorio, sino quedó con lesión cerebral y luego Sí. muerte cerebral y falleció días después. Pero ellos sí tenían el Sí. diagnóstico etiológico. Pero les cuento que hay varias causas de paro cardíaco tras o posterior a una intervención quirúrgica. Y son causas que muchas veces no se conocen. Una muy peculiar es que cuando se estimulan orificios o ciertos órganos con inervación de un nervio que se llama gran vago, entonces puede condicionarle que se baje la presión Sí. y que se baje la frecuencia. Hay un video muy viral, de hecho yo hice una reacción de ese, en el que le estaban haciendo una blefaroplastía, entonces estaban manipulando ojo, órbita, etcétera. Aquí pues está la inervación por el gran vago. Y se ve en el monitor, donde la frecuencia estaba en 60 y tantos y luego se cae y hace asistolia. ¡Oh! ¿Sí? ¡Sas! Y está grabado. Y ya pues se ve ya no pasan más, pero pues obviamente reanimación cardiopulmonar con presiones, se tiene que intubar si no está intubada el paciente, se tiene que poner adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces es una causa de paro cardíaco que no pasa frecuentemente fuera de quirófano. Claro, si se estimulan cualquier orificio, también puede haber un reflejo hipervagal, Sí, sí, sí. Cualquier orificio. Esto es importante mencionarlo. Cualquiera. Ahorita le voy a contar 2 minutitos un caso para que... Sí, porque luego mi mamá es su fan. no, señora, no esté viendo este episodio. No, porque dice, me platicó cuando usted invitó al doctor, al coloprocto. Ah, sí, de mi amigo César y que le García. Dice, todos tenemos hemorroides. Dice, no, yo no. Y me dice mi mamá, dice, no, el doctor se amarró bien espantado. Dice, no, yo no. No, sí, todos tenemos hemorroides, paquetes hemorroidales, que a algunos no den molestias, es diferente. Sí. Pero sí, acá, a todos los que se les estimule un orificio, pueden causar... Sí. ¿Sabe por qué le comento? Y esto que le sirva mucho a los médicos internos de pregrado, Sí, que eso. nos están viendo. Eso. Y que les mandamos un saludo. Doctores, aguanten, acuérdense que el internado, lo bueno del internado es que se acaba. Eso es lo que dicen. Pero échenle muchas ganas porque el internado es el año más, yo considero que es el año más difícil de la carrera. Sí, pero porque- también mucho aprendizaje. Pero es brutal de aprendizaje. Ujú. Y es a lo que voy, Doc. Primera contraindicación, ojo de mapache que puede ser fractura de piso anterior. Contraindicada, sonda nasogástrica. Claro. Pero aquí viene una anécdota, Doc. Terrible, terrible. Estábamos los 3 internos en el piso de medicina interna. Y había una abuelita, ya con datos de choque séptico. Ya muy mal, de hecho ya tenía muy mal pronóstico. Y de repente estábamos todos rotando en piso de medicina eterna. Porque ya que medicina interna le dicen medicina eterna por todos los pases tan largos de visita. No es como cirugía de que paciente ya conocido por el servicio, o sea, es esto y esto, egreso para tal día, ¿no? No, ya ve que acá molécula, Sí. marcadores, todo, ¿no? Y de repente está el R4 de mi interna. Y me dice, Boyacito, dice, ponle una nasogástrica a la de la 315. Y yo siempre he tenido, Doc, como miedo de tocar a las abuelitas. Como que me dan mucha tristeza tocarlas cuando ya están, pues, mal. O Ah. que me ponen cara de dolor o cosas ¿Y ahí así. ya había fallecido su abuelita Juanita? No, todavía... No, ya había fallecido. Sí, a lo sí. mejor yo creo que también... Sí, Sí, ¿verdad? sí. Puede Entonces, ser que... Ándele. Y entonces me dice, nasogástrica 315. Yo era muy bueno, Doc, en las Foley.
porque sentía que yo no los lastimaba. Sí. Pero las nasogástricas, ¿no? Que a mí ya me la pusieron 2 veces, o sea, doble vez porque la primera estaba tapada y luego va para la segunda, que la otra fosa. Dije, no, ojalá y no sea una abuelita. Y ahí voy, todavía me meto al donde estaban los insumos y agarré la más delgadita, Doc. Para no lastimar, Para no ¿no? lastimar. Según para no lastimar, y ahí voy con todo mi equipo, la jalea, el lubricante y todo, ¿no? Y de repente entro, 315, volteo, Doc, Una era abuelita. una abuelita, como la de chocolate abuelita, Doc, así bien tierna. Y todavía se me queda viendo y me sonríe. Y dije, Híjole. puta, dije, ni siquiera está sedada, dije. Le dije, ¿cómo está? Me dice, bien, mijo. Le dije, mire, abuelita, todavía le dije abuelita, ¿no? Le dije, le voy a poner una sondita. Sí, ya me la pusieron ayer. Le dijo, ¿y luego qué pasó? Dice, es que yo no la aguanté y me la quité. No, le digo, no haga eso. Le dije, deme oportunidad de ponerla una. Es que es necesario. Le digo, mire, ahí le empecé a explicar, ¿no? Su abdomen ya está muy infladito. No sé qué. Dice, bueno. Y de repente, Doc, que le empiezo a colocar la sonda. Pasó bien, Doc. Todavía le alcancé a ver cómo pasó. Y le dije, va a empezar a tragar, ¿eh? Todavía le di chance de que llegara aquí. Y le dije, suspire. Y ahí va rápido. Sí, mijo, órale. Y empiezo, paz, y empieza, y entonces se mete el dedo y se jala la sonda, Doc, se la saca por la boca. Le dije, no, abuelita, le digo, no me haga eso. Otro intento. Pero a lo lejos, en el otro lado haga de cuenta, estamos en el piso muy grande. Sí. Del otro lado, ya era la tarde, se empezaba a escuchar el eco. De que hacía esto la abuelita, ¿no? Sí. Y entonces los otros 2 compañeros se voltean a ver y uno de ellos dice, ¿qué es eso? Dice, es el boyacito, dice, está poniendo la sonda nasogástrica. Y el otro que se creía muy bueno, que realmente era muy buen compañero interno, sabía mucho, el doctor Fofo, y así le decíamos, dice, a ver, le voy a ayudar. Y ya llega, Doc. Y se me queda viendo y dice, no. A ver, chavo, dice, te falta mucho. Tráeme una más gruesa. Le dije, Fofo, le digo, no seas mala onda. Le digo, esta delgada está bien. No. Ahí yo puse una en el congelador más gruesa para que entre más rápido. Puta, dije, bueno, me va a ayudar. Ahí voy rápido, Doc. Ya fui su interno del interno, ¿no? Le puse todo, y la sonda, todo. Y dice, ahí va, abuelita, porque tenía una voz bien delgadita el Fofo, ¿no? Y ahí va, vas. Y empieza, y de eso que la abuelita le hace, bueno, el primero lo hizo. Y entonces los 3 internos ignorantes dijimos, ¿por qué le está haciendo como caballo, no? Reflejo hipervagal. Y entonces todavía este cuate agarra y dice, no se esté haciendo la graciosa. Y continúa. Y yo todavía le dije, no, Fofo, ya déjala. Yo al rato le pongo, yo ya tenía así la ansiedad, todavía se lo platico y me escalofrío. No, mames. No, ahí va. Y que se la pone. Nada más vimos cómo lo hizo. Que queda así. Y ya el compañero continúa, se la fija con la cinta, todo, el estetoscopio. Ya quedó, abuelita. Ahí estaba la abuelita. Señora. Y le estimula, ¿no? Aquí en el esternón para... responde. No responde. Ya nomás veo cómo se empieza a poner pálido mi compañero. Señora. Más duro, no responde. Le abre los ojos. Señora. Le pica la conjunta. Pues checa el pulso. Todo. Ya estaba así la abuelita. Me dice, háblale a los doctores. Ahora sí, háblale a los doctores, ¿no? Pues no eres tú, doctor, no, que ya muy le hablé a los chingón. residentes. Paro, que se paran en Su friega. madre. Los que estaban ahí en la sala de entregando guardia, que se paran. No, Doc, acostada en reanimación. Salió, Doc, pero al día siguiente ya Falleció. que Sí, fallece. exactamente. Reflejo hipervagal. Sí, Doc. Cualquier orificio es muy probable que si se estimula con gran fuerza pueda causar. Le voy a decir por qué. Sí, yo quiero otra pregunta ahorita, Famara. Un poquito de pediatría, pero también de sexología. A ver. Justo le Sí, iba sí. a comentar. Cuando yo estaba de residente de urgencias, llegó una muchacha y la trajeron en silla de ruedas un poquito adormilada. Y venía pues su novio, Ajá. la traía, la bajó. Oh, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Traigo una paciente que hizo paro cardíaco. Y todos, ¿quiso paro cardíaco? Y la muchacha, ¿cómo estás? Bien, me duele un poquito el pecho. Y todos, pásenla choque, chequen la presión. Monitorizamos, todo normal, signos vitales normales, presión normal, frecuencia cardíaca normal, saturación de oxígeno normal, consciente la paciente, un poquito adormilada, pero consciente, orientada, todo bien. Y todos, bueno, voy a tomar un electro. Y todos así como que, está loco. Ya salimos, yo así al lado de mi adscrita, saludo a
a mi maestra, la doctora Cordero, una gran médica urgencióloga. Entonces ya comienza a preguntarle, ¿qué le pasó? Que no sé qué. No, pues estábamos teniendo relaciones íntimas y pues yo estaba, ¿verdad? Teniendo como tal, y le corten una penetración vía vaginal y de pronto pierde el estado de alerta. Y yo le checo pulso y no le checo pulso. Entonces comienzo a darle compresiones torácicas. Y entonces así como que, oye, ¿cómo sabe? Ah, es que yo soy paramédico. Él era paramédico. Logró detectar el paro cardíaco. Sí. Yo creo que hizo un reflejo hipervagal. Pero entonces también se puede pasar una penetración vaginal. ¿No? O anal. Sí, anal, porque digo, esto también tener mucho en cuenta para las mamás o también los estudiantes de medicina cuando llega un niño pediátrico, por ejemplo, Exactamente. un lactante, y dicen, pues el termómetro, pum, vía rectal. O supositorios. Ándele, supositorios. Hay que tener cuidado. Claro que puede pasar. Y es como que muy idiosincrático. O sea, la respuesta varía de cada persona. Porque hay personas que se introducen objetos Sí. vía rectal según que se sentaron en la taza del baño y estaba que ahí. llegó un foco por Sí. el arte de magia. Pero vaya, a lo mejor poco a poco se van adaptando. Pero si tienes un estímulo abrupto cuando nunca lo habías tenido, puede llegar a suceder, ¿eh? Oiga, entonces estamos, digo, recordando la secundaria, porque todos pasamos esa etapa, Doc. El famoso, bueno, tiene un nombre, igual lo pueden cortar, ¿no? Pero lo voy a decir aquí para que usted lo recuerde, que cuando uno era compañero, sí, exactamente, el famoso sacacas. ¿En qué escuela estaba, Doc? No, pues yo fuera de gobierno, Doc. Yo Yo fuera también. popular, Francisco Villa, ¿Nunca lo vio? Era clásico, así como jugar el burro entamalado o el burro castigado. Doc, pero No, este era brutal, ¿no? no puede ser. Bueno, es más, hasta en la escuela de medicina lo hacíamos, Doc. No, hombre, no. No, yo no. No me asusto, pero no me es tocó. que la técnica era la siguiente. Todo el mundo era, aquí en Ah. Chilangolandia era clásico. El compañero de repente estaba por acá platicando, el clásico galán, y uno llegaba a escondidas, así bien sigiloso, ponía las manos aquí, Doc, como triángulo, y de repente, ¡fum!, para arriba. Y pues entraba en lo que es la mano, los dedos, pues picaban el esfínter anal y parte del recto. No, pues también es peligroso. Sí, yo me acuerdo, había ahí saludos al tío Maybe, a un compañero de la Facultad de Medicina, que ya se veía más grande de lo normal, y por eso le decíamos el tío. El tío. Y así nos llevamos, Doc. Y un día estaba bien tranquilo aquí platicando, él hasta recargadote ahí en la barda, ahí ligando, y que llego yo, ¡pum! Saca cacas, y no me lo hace, ¡ay! Y dice, voy al baño. Pero entonces hasta en estos juegos Claro. puede haber un reflejo Hipervagal. Oh. Vasovagal o hipervagal o vagal extremo. Sí. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y sí, o sea, Pero tiene que ser, digo, esto es no, importante. yo creo que tendría fuerte, que. Sí. O, por ejemplo, cuando hay una práctica sexual que es tranquilo, ahí se puede dar también. Y es continuo. Ah, Yo creo ajá. que un saca de esto que le llama usted no va a ser el tiempo suficiente. Ajá. O sea, necesita una estimulación continua. Les pongo un ejemplo. Hay un diagnóstico que se llama taquicardia supraventricular. Así póngalo. Cuando te late muy rápido el corazón, Sí, más sí, de sí. 150 Tuc, 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 latidos tuc, por tuc, tuc. minuto. Ajá. Y anteriormente había una maniobra vagal que era Ajá, sí, es el masaje carotidio. exactamente. Sienten el pulso del cuello aquí, la arteria carótida, 2 centímetros hacia un lado y en medio del cuello, ahí está. Le hacen masaje circular, 8 a 10 segundos fuerte y lográbamos estimular el nervio vago. ¿Y qué es lo que hacía? Pum, bajaba la frecuencia cardíaca. Pero ahí sí queríamos que bajara porque Sí, sí, estaba sí. muy rápida. Ahora ya se hacen otras maniobras que es hacer una valsalva, hacer mucha presión, también estimula de alguna forma indirectamente el nervio vago y aparte que haces que baje un poquito la presión, un poquito, pero haces esto y luego levantas las piernas abruptamente y también estimulas un Sí, sí, reflejo sí. vagal y también baja la frecuencia cardíaca. ¿Tiene que estar acostado y hacer la Tiene que, maniobra? dar cuenta, les voy a poner un Ajá. video, yo tengo videos en el canal de entrenamiento en áreas críticas que es para profesionales de la salud, hasta tengo simulación. Estás así con cabeza en el respaldo de la cabeza en 45 grados y las piernas, ¿no? Entonces, empuje unos 10 a 15 segundos y listo. Bajas la cabecera y le levantas las patas así Ok. a 45 Las patas, Sí, Ok. y ¡pum! 2 de cada 10, con eso es suficiente. Ah, Si ok. no, le ponen medicamento. Ya. Sí, o sea, lo usamos para fines terapéuticos, pero
En algunas situaciones, como en perioperatorio que le llamamos, pues puede ser letal ese efecto vagal. Entonces, estas maniobras, digo, generalmente se pueden dar también en uso continuo. Digo, Sí. perdón, este reflejo vasovagal. ¿En uso continuo de? Sí, por ejemplo, es que, digo, para todas las dudas que haya, por ejemplo, se me ocurre, así como platicamos en el capítulo sobre el señor que venía de Monterrey y que entró al cine para adultos Ah. y se infartó, digamos aquí las actrices Ah, que de repente tienen estas prácticas como muy, a nivel anal, muy Sí. extremas, pueden tener un... sí, pero lo que pasa es que ellas se preparan. Digo, no, no es que yo sea experta, pero yo he tenido... yo, Yo soy productor también. yo, yo he tenido podcast con sexólogos. Ya dije, con estas actrices porno, dije, órale, doc. Y hay una Ajá. preparación, Ok. ahí se ponen enemas, luego se ponen cierta lubricación importante, inclusive a veces se ponen ciertos nitratos o ciertas Sí, sí, sí. sustancias que vasodilatan ahí, que haga más flujo sanguíneo, eso hace que Ah. el esfínter se dilate mejor, o sea, tienen cierta preparación, Ya. pero si, pues, volvemos a lo mismo, si lo hacen sin un cuidado, también pueden generar un reflejo hipervagal. Ok, ¿Sí? interesante. También en la puesta de sondas urinarias Sí. también se puede poner, o en la colocación de enemas en el hospital Ajá. también puede llegar a suceder. Oh. Entonces, acá es una de las causas. No creo que haya sido esa como tal, porque no estaban trabajando en los ojos como tal, hasta donde tengo entendido, estaban en el pómulo, en la nariz Ajá. y en el mentón. Entonces, no creo. Yo lo que, bueno, es una causa de paro cardíaco. Otra causa, como usted bien lo menciona, pues una hemorragia por alguna lesión de algún vaso sanguíneo. Pues eso también puede Sí. llegar a suceder. También cuando les dan bloqueos, aquí lo que le llaman la raquia a la gente, se llama bloqueo neuroaxial técnicamente. Como luego lo ponen en un espacio donde corre líquido cefalorraquídeo, Sí. ahí le pueden poner y se puede absorber el medicamento, ir a todo el sistema nervioso central y causar depresión y causar un paro cardíaco. Le llaman una... Se les trepó la raquia. Ok. Se llama bloqueo neuroaxial masivo, así se conoce. También eso puede ser una causa de paro. Yo también la descartaría porque fue anestesia general. O Así sea, es. esta cirugía no pudo haber sido con una raquia. Entonces, yo ahí como que lo voy descartando. ¿Cuál? Y existen algunas otras causas, pero una frecuente es el embolismo. ¿Qué significa? Que justamente en este caso la grasa se pudo haber absorbido porque le hicieron lipo. Entonces la grasa se pudo haber absorbido y se pudo haber viajado por venas hacia el corazón y lo pudo haber lanzado a los pulmones, al cerebro y causar el fallecimiento. Por eso le dije, a mí se me vino a la mente el fallecimiento del Señor de los Cielos como el de Paloma Nicole. Sí, sí, claro. Pero acá, pues dicen que está en hospital, no sé qué tan sofisticado sea este hospital, o desconozco cómo haya estado en esos momentos, que no tuvieron a lo mejor una capacidad de respuesta tan rápida. Sí, y aparte era algo, pues, clandestino, por decirlo así, porque también estaba ocultándose él. Claro. Porque aquí recordar que una cuestión cuando ya el gobierno anda en búsqueda de este tipo de personajes, pues tienen que ser muy sigilosos. Entonces, a mí lo que me impactó mucho, amigo, fue verle el rostro. Quedó como incluso café y los labios, porque incluso que tenía los dientes como expuestos y ya sin labios, o sea, se veía impresionante lo que le hicieron. O sea, no encuentro una explicación de por qué completamente el rostro como acartonado, o tal vez lo embalsamaron y se les pasó el embalsamamiento, pero no sé si recuerda usted la coloración y como que no tenía labios. Sí, yo creo que todavía traía el proceso, o sea, todavía logró tener cierto proceso inflamatorio. O sea, ya ve que como Miguel comienza a tener proceso inflamatorio, pues si fue pómulos, si fue nariz, si fue mentón, toda esta área probablemente la haya tenido un compromiso inflamatorio y local. Yo creo que a lo mejor por eso se podía haber habido muy deforme, porque todas las cirugías en los primeros momentos se comportan muy agresivos. Ya después se va desinflamando y agarrando forma, pero a lo mejor por eso se vio muy diferente. Okay. Entonces, bueno, ahí está. Hay muchas otras causas, los fármacos como tal, pero repito, si ya se había terminado la cirugía, no creo, eso se presenta más las complicaciones de los anestésicos al inicio de la cirugía, que es cuando los ponen para la intubación y todo eso, entonces no creo que haya sido.
La baja de oxigenación también a veces puede ser cuando no le programan bien el ventilador, cuando se le desconecta el tubo. También lo veo difícil. A veces pueden recircular los medicamentos, o sea, le ponen una dosis y después recirculan, vuelve a tener efecto y se deprimen y dejan de ventilar. Lo veo también muy difícil. O sea, al final de cuentas, pues no creo que ese pudo haber sido la situación. Entonces, una persona relativamente joven, o sea, tenía 42 años de edad. Él falleció el 4 de julio de 1997. Les digo, es una persona relativamente saludable, no se conoce así, bueno, a lo que se tienen reportes así de alguna enfermedad grave, nada de eso. Entonces, posiblemente su funcionamiento hepático era bueno, su funcionamiento renal era bueno, entonces no creo que tampoco haya habido alguna recirculación de fármacos. Sí, y ¿sabe qué? Así como usted comenta esto, sí tenía que haber tenido una buena salud, porque ya ve que los anestesiólogos hacen esta valoración. Entonces, si hubieran ellos detectado un problema hepático o renal, no se avientan. Le hubieran dicho, ¿sabes qué? Mira, espérate tantito porque hay que ver cómo está funcionando tu hígado, tu riñón, y una vez que esté mucho mejor, ya nos aventamos la bronca. Claro, y más por el tipo de paciente que era. Y más por el paciente, ¿no? Que seguramente los médicos que lo operaron, pues sabían quién era. Sí. No, sí o sí sabían, o sea, pero bueno. Es que sí tienen que saber, Doc, porque ese tipo de procedimientos y sobre todo, pues sabíamos muy bien que por medios de televisión y todo esto, las imágenes son muy difundidas. Es como si, por ejemplo, quisieran operar al Chapo Guzmán o lo que vimos a La Tuta o estos grandes capos, pues ya los mismos médicos saben por las imágenes que han visto en televisión o en periódicos. Sí, claro, son sumamente conocidos, o sea, a veces son más conocidos que mismos artistas o desde de la farándula. Ahora, algo bien importante, las autoridades mexicanas confirmaron posteriormente la identidad del cuerpo como el de Amado Carrillo Fuentes. Aparentemente sí le hicieron pruebas de compatibilidad de ADN y todo esto y comentan que sí. Siempre hay luego hipótesis, ciertas teorías alternas en donde dicen que no, que realmente fingió su fallecimiento y que ahorita está de forma libre todavía. Sí, en las Islas Malvinas o algo así. Sí, imagínense, pues fue en 1997, 2007, 2027. Tendría a lo mejor unos que 40, tenía 40 más 40, como 50, 70. como casi 70, alrededor de 70 años. Entonces, es lo que algunos dicen. Digo, siempre hay teorías. Como Caro Quintero, que ya también estaba medio tío. Sí. Pero entonces así, hay uno que le dicen el azul, que también dicen que él fingió su fallecimiento, pero él sí no falleció supuestamente y luego lo incineraron los familiares y lo cremaron supuestamente y ahí le hicieron el velorio y todo eso. Nunca se pudo. Eso sí está más curioso. Pero bueno, entonces, algo que se comenta es que ante la ausencia de información clínica detallada y el contexto criminal del paciente, mantuvieron abiertas dudas sobre si se trató únicamente de una complicación médica o inclusive algunos hablan de un fallecimiento por homicidio. ¿Será? Yo pienso que no, Doc, porque digo, si como médicos sabemos muy bien a veces a quién atendemos, ahora imagínese, digo, mire, le voy a poner este ejemplo. Uno como forense incluso sabe con quién interviene. Le platico rápido porque he tenido compañeros de otros estados que dicen es que hice la autopsia de tal sicario, por ejemplo, claro, o de tal capo, ¿no? Cuando han sido abatidos por parte de Marina o del Ejército. O sea, tan solo el operativo de despliegue que se hace de seguridad, cuando llegan a ciertas instituciones donde de repente llega Marina, Policía Federal, bueno, extinta Policía Federal y Guardia Nacional, o llega mucho operativo de policías, hasta con los rinocerontes o los rino, de repente, pues ¿quién es, no? ¿Quién es el que viene? Y aquí incluso el superior jerárquico dice, mira, te tocó y es de tal asunto. O sea, uno hasta como forense lo sabe. Entonces los médicos clínicos, cuando ven que llegan con escoltas, con sicarios, a ver, jefe, va a hacer este procedimiento, pero usted silencio. Entonces, yo pienso, Doc, que no se hubieran aventado a ser partícipes de un homicidio. Sí, claro. Porque sabían muy bien lo que les esperaba. Sí, es que
yo también creo que sería muy complicado arriesgarse Sí. ahí, andar jugando, Así coleando en el es. valiente. Y ahorita vamos a platicar qué pasó con estos médicos también, Sí, ¿no? es que eso justamente es a lo que vamos. Fíjense muy bien. Ah, meses después del fallecimiento del Señor de los Cielos, aparecieron asesinados 3 médicos vinculados a la cirugía, un otorrinolaringólogo y 2 cirujanos plásticos. A donde yo tengo la investigación, fueron esos. Digo que igual y participó algún médico general y todo eso, pero por aquí les vamos a estar poniendo los nombres de lo que ya se tiene realmente Sí, de dominio documentado, público. de dominio público, de un otorrinolaringólogo y de 2 cirujanos plásticos. Digo, pudo a lo mejor habido algún ayudante, tuvo que haber habido a fuerza un Y se anestesiólogo. salvó, el anestesiólogo. Sí. Se salvó, ¿no? Sí, no, ya ahorita ese cártel está Sí. bastante, pues bastante extinto, o Sí. sea, y quedan algunas células criminales por ahí que están ahí mimetizados a otros grupos. Sí, que se unieron con otros grupos. Por eso también, no sé qué opine usted, pero yo lo veo difícil que si un capo ya realmente siguiera vivo, porque inclusive aunque esté en la cárcel, luego esos grupos criminales sí siguen creciendo o al menos Así se es. mantienen. Y acá, Sí. pues sí, el cártel de Juárez fue perdiendo fuerza Así es. paulatinamente. Entonces, bueno, yo creo que sí, o sea que sí, sí llegó a fallecer, quién sabe. Yo bien pagado por el Señor de los Cielos. Pero sí, entonces, sus cuerpos fueron encontrados en tambores con concreto Sí. por la parte de, o sea, como Arriba, estaban sí, la parte sellados, o superior. sea, entonces aquí ya dijeron, no, sí, no creo, no creemos que hayan sido cómplices, o sea, aunque uno dice, no, los mataron, porque pues, participaron como homicidio, los del cártel de Juárez. Otros dicen que no, que a lo mejor un grupo contrario los mató, o sea, Sí, aquí el grupo contrario no hubiera, yo no lo creería, Doc, porque, nah. pues al contrario, le hicieron un favor, ¿no? Sí, claro. Ajá, exactamente. Pienso yo que como el crimen, lo hemos dicho, la riegas y Claro. va sobre uno, ¿no? Entonces, es una muerte muy traumática, porque incluso, fíjese, le platico en 2 minutos, a mí me tocó intervenir en un caso de secuestro horrible, donde al joven lo metieron en un tambo y le pusieron arriba concreto. O sea, dentro del tambo le pusieron concreto y luego lo taparon con la propia tapa del tambo de estos que son como para petróleo. Sí, ¿Por qué con la finalidad de concreto? Para que no salga el olor a putrexina y cadaverina. Aquí lo que sirvió del propio concreto es que conservó el cadáver. Entonces, a pesar de que estuvo meses oculto en un sótano de un departamento, sí, de no. un edificio departamental, de varios departamentos, hasta que alguien dijo, bueno, ¿y ese tambo estorba? Pues quítelo de aquí porque está estorbando un cajón de estacionamiento, ¿no? Lo quitan y ¿qué credo? Al quitarlo, pues empezaron a moverlo para trasladarlo y empieza a salir el olor fétido. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Entonces destapan, sale el olor y entonces dan aviso a la fiscalía que olía algo muy feo dentro de ese tambo. Llega trasladado a la morgue. Ahí entre varios quitaron el concreto y debajo de la tapa de concreto estaba el cuerpo perfectamente, apenas iniciando la putrefacción, que era lo que delataba un poco, pero no avanzó más la putrefacción. Ya. Entonces, aquí fue terrible en estos médicos también. Sí, pero algunos marcan, yo también creo que el grupo contrario, los grupos contrarios, pues no, ¿verdad? Pero unos dicen que, pues, lo más probable es que haya sido el mismo grupo Sí, del cártel de Juárez, de que- pero unos dicen que fue porque dicen esto, ¿no? Para silenciarlos porque luego podían hablar que realmente el Señor de los Cielos no murió. Entonces los silenciaron porque ellos Ajá. conocían todo el proceso, supuestamente, para que no lo delataran que realmente sí había cambiado nada más habían dejado otro cuerpo de otra persona y que el Señor de los Cielos sí estaba vivo. Pero bueno, yo también lo veo difícil. Sí. Lo mató el mismo grupo a lo mejor, pero pues por cuestión de Sí, de de venganza, venganza. de que pues les murió el patrón y pues ahora pobre de ellos. Así es. Que uno esperaría que este tipo de capos pues fallezcan en un combate, Así es. defendiéndose de los contrarios, defendiéndose de que no los agarre la policía, pero pues este caso fue muy diferente, ¿no? Yo creo es de los pocos capos que mueren así de muerte clínica, porque todos los demás han fallecido
pues por accidentes o por armas, por proyectil de arma de fuego. Así es, mi doc. También incluso han sido torturados algunos, pero pues que nos pongan aquí en los comentarios que si les gusta esta trilogía del crimen, ¿qué otro personaje ligado al crimen les gustaría que nosotros desglosáramos la causa de primero de la enfermedad y luego la causa de muerte? Sí, y es que eso de la tortura, Doc, de verdad que es algo sumamente fuerte de recibir. Digo, hay torturas que yo no conozco, que a lo mejor a usted sí le ha tocado alguna, pero hay cosas que a mí me han llegado al hospital que yo considero que son sumamente fuertes. Les voy a contar, digo, Sí, rápidamente, 2 minutitos diría el doctor Olivares, torturas así como que impactantes. Una de las que más yo recuerdo así, clásicas, es tablazos. O sea, Sí, el tablazo. llega- vamos a suponer que alguien de los halcones se quedaba dormido, descuidaba un poquito el territorio que tenía que vigilar, lo encontraban dormido, no contestaba el radio, lo agarraron a tablazos. O cuestiones que no eran demasiado sí. tan graves, exactamente. Es como que, órale, para que te alinees. Entonces llegaban los muchachos con unas pompotas así bien grandotas, como si fueran digo, de gomita, dijo una vez Mr. Doctor. Una imagen de gomita le puso una vez que me invitó. Entonces, con mucha congestión, con mucho edema en la región glúteo, pero con mucha destrucción muscular. Entonces, me acuerdo que esos pacientes hacían algo que se llama Sí. rhabdomiólisis y llegaban orina color oscuro Sí, como Coca-Cola, Coca-Cola. escasa orina, después se tapaban los riñones, se liberan sustancias de los músculos, se van y se tapan a los riñones que fungen como unos filtros, ¿no? Para que saques orina y saques toxinas, entre algunas otras funciones. Entonces se tapaban y teníamos que hidratarlos, manejo del dolor. No podían obviamente estar boca arriba, tenían que estar boca abajo. Entonces era muy fea, pero regularmente no pasaba a mayores. Pero una que esta sí es la que más fea me tocó ver, en una ciudad en el norte de Tamaulipas, en la cual llegó una persona toda picoteada, piquetitos, muchos puntitos con puntillos de sangre por todo el cuerpo. Así, "Ay, ayúdeme, ayúdeme". Lo trajeron, el ejército lo trajo, lo rescataron de una casa de seguridad y estaba con agujas largotas, como si fueran de esas De tejer, de las abuelitas, ¿no? pero delgadas, Sí, sí. largotas, filosas. Se lo encajaban por todo el cuerpo. Tórax, abdomen, extremidades. Nada más dejaban la cara limpia. Todo perforado. Traía hemoneumotórax. Es lo que le iba a decir. ¿Sí sobrevivió? Ahorita le cuento. Ajá. Hemoneumotórax, le pusimos sonda, liberamos. Derrame pericárdico. Pericárdico. Una ventana pericárdica. Sí, bueno, una pericardiocentesis para que liberara. Y abdomen. El abdomen. Pues Sí. todo perforado, pues vamos a hablarle al cirujano. Y el cirujano dijo, no, pues déjame lo meto a explorar, nunca me había tocado esto, tengo que explorar a ver cómo está el... Sí. Bueno, ya se lo llevaron, amigo. Sí, tranquilo, no, ayúdenme, yo soy inocente, quién sabe, uno no sabe. Se le van al quirófano y ya. Después le hablamos al cirujano, ¿cómo le fue? Dice, no, hombre, se murió despuesito de que lo estábamos terminando de operar. Dice, no le íbamos a poder hacer nada. Abrimos, materia fecal por todo lado. Oh, no. O sea, perforaron el intestino y se estaba todo así horrible, sangrado, materia fecal. Sí. Fíjese, a mí, Doc, me ha tocado cuando son picados en el abdomen. Es impresionante porque usted abre y está, como usted bien lo dice, todo Sí. contaminado, pero todo, sea materia fecal, sangre, como que líquido del mismo edema. Y al momento de abrir pasa algo bien curioso, porque digo, yo odio estos insectos, los odio, porque son transmisores de enfermedades infectocontagiosas, pero aparte son molestos, Doc. Las moscas. ¿Sabe qué pensé que estaba hablando? De los criminales. También. Estos insectos. No, de las moscas, Doc. Ah. Y en las morgues son unos moscones que parecen abejorros. Bien comidos, mis. No, sí, porque andan, pues sí, comen ahí de los fluidos, ¿no? Si no hay una buena limpieza. Pero la mosca, quiera o no, nos ayuda a nosotros como forenses, porque usted puede colocar varios cadáveres, varias bolsas mortuorias, Ujú. y donde llegue la mosca, donde lleguen más moscas, sabe que es el que está con más problema séptico, por ejemplo. Entonces, inmediatamente cuando, ejemplo, en los picados que tienen perforación de intestino, materia fecal, todo por dentro, cuando abre uno la bolsa mortuoria, inmediatamente ya llegan las mosquitas.
Y uno dice, chihuahuas. Séptico. Sí, séptico. Entonces, hace uno la incisión ya completa, desde mentón hasta pelvis, y al abrir abdomen, llegan todas las moscas, porque todo el problema séptico de infección ya está bien instaurado. Entonces, fíjense, nosotros para documentar las perforaciones intestinales, tenemos que sacar sin despegar, o sea, no cortamos intestino, sino lo jalamos todo, porque ya ve que está por varios metros las asas intestinales bien dobladitas, pero nosotros tenemos que ir sacando, desdoblando una por una e ir buscando dónde está. Ahora, eso para uno como forense Sí. le cuesta mucho trabajo ir limpiando con un trapo, ir buscando entre materia fecal, sangre, líquido, buscando dónde están todas las perforaciones y foto, perforación y foto. Imagínese. Ahora imagínese No, hombre, con un cirujano, que el cirujano con mucho cuidado tiene que suturar una por una, sí, no. volverlo a acomodar, hacer el aseo quirúrgico. No, es muy mal pronóstico. Sí, exacto. No sé, yo creo que tenía, no sé, si unos 40, 50 piquetes en el No. abdomen, doc. Yo creo que era resección ahí. Cirujano, hay que No, resecar. pues, imagínese. ¿Pero qué? O sea, ¿qué le iba? No Sí, iba a quedar sí. intestino. Porque intestino No. grueso, intestino delgado estaba perforado. Está difícil. Sí. Y una que yo le quería preguntar, porque por ahí también hay una, no sé, pues un tipo de desaparición de no sé cómo se le puede llamar, de un grupo que le llamaban los pozoleros. Ujú. Sí, el pozolero, sí. El pozolero, cuando yo lo leí me quedé impactado. Creo que se llamaba, era un sicario, bueno, un pozolero de uno que se llamaban el Teo, algo así. Ajá. Algo así. Y entonces él era el pozolero. Y los cuerpos, o sea, los torturaban y todo eso. Y luego los metían en sustancias ácidas para disolverlos. Sí. O sea, Ahí sí. ¿cuál era el motivo para deshacerlos? Si ya lo habían torturado. Era un albañil. El primer, de los primeros pozoleros, el más conocido, porque aquí hubo hasta incluso una laguna legal, porque él no los mataba, él deshacía los indicios nada más. Entonces sí lo vincularon a proceso, está sentenciado, pero no tiene una sentencia tan firme porque él realmente no era partícipe de los homicidios, sí de la degradación de los indicios. Entonces la historia era muy triste porque era albañil. Incluso cuando era niño creció con muy bajo recurso y entonces él era ayudante de toda su familia de cargar los ladrillos, porque trabajaba en una de estas que hacen ladrillos. Me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Ladrillera, creo, ¿no? Ah, sí. Ajá, entonces él como niño, como muchos lamentablemente niños trabajadores de estas ladrilleras, cargaban y empezó a tener hernia discal. Ah, claro, claro. Entonces, una vez de que logra aprender el oficio de albañilería con los botes, porque ya ve que el albañil también empieza desde abajo, Sí. el matacuaz o como le dicen, entonces cargar los bultos de cemento, los botes con arena, con grava, pues también hay lesiones en la columna, hernias discales. Entonces ya después cuando empieza a ser albañil, ya con más pericia, empieza con dolor y va con el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Si tú sigues en esto, en semanas te quedas inválido, ya no puedes cargar. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? Con una esposa, con hijos, y ya no puedo ni trabajar. Y entonces lo jala el crimen, primero como prácticamente para que esté pues haciendo trabajos de albañilería, y después uno de los capos le dice, ¿sabes qué? A ver, como eres muy leal y muy fiel, ahora necesito que aprendas esto. Y se lo lleva con otro que sabía la fórmula y le dice, mira, nada más te voy a explicar pocas veces para que tú lo hagas. Y entonces su prueba de fuego fue ver cómo llegaban los cuerpos y entonces él veía cómo los degradaban y empieza a ayudar y entonces graba la fórmula y entonces ya mezcla ciertos componentes, ya sea ácidos o álcalis, con fuego, por eso le llaman pozolero, porque tenía que calentar los tambos, tenía que ponerles fuego Ya. y entonces empezaba con la ebullición a degradar los cuerpos con el movimiento y lo único que salía ya eran masas amorfas con tal vez uno que otro fragmento de hueso o de diente, que ya ve que O de los uñas. dientes, o de uñas, pero en este caso lo que más soporta del cuerpo es el diente. Ah, Soporta hasta temperaturas de más de 1000 grados centígrados. ya. Entonces eran masas amorfas que iba
pues aventando en estas galleras, como le decían. Entonces, ese es de los casos más conocidos del pozolero. Y ahí, pues, como no hay a lo mejor restos muy identificables, pues, ¿cómo le hacen pruebas de Sí, ADN y todo es que eso? aquí, fíjese, y algo que es importante mencionar es que el cártel puede funcionar dependiendo de lo que quiera él, por ejemplo. Si él quiere hacer un miedo colectivo hacia la sociedad, lo que va a hacer es ejecuta varios Y y los apila o Sí, los claro. cuelga y pone los letreros. Si te metes conmigo, esto te pasa. Eso es cuando el cártel se quiere dar a conocer. Pero cuando no, y no quieren dar indicios o no quieren dejar ninguna seña de que ellos fueron los causantes de esto, meten a los pozoleros, las cocinas. Discreción. Discreción. Esto fue también conocido en una de las fosas clandestinas más grandes del país, que está en Veracruz, donde se encontraron estos tambos con varios orificios, y eran las famosas cocinas, donde están los indicios de que fueron pues los pozoleros, ya no este pozolero sino otros, y degraban todos los cuerpos. Aquí lo que se puede hacer es que si se encuentran dientes, se puede extraer el ADN, siempre y cuando lo permita el diente que no esté muy deteriorado. Pero si ya solamente son fragmentos de hueso, es imposible, ¿no? Es como pasó con el caso Ayotzinapa. O sea, es imposible reconocerlos. Sí. Ahí los quemaron, ¿no? En el caso de Ayotzinapa hay dos versiones. La de los quemaron, que incluso la UNAM salió a desmentir esta versión porque hicieron un peritaje muy bueno. Bueno, no como tal peritaje, sino varios hicieron unos análisis y dentro de ellos varios biólogos decían para que se hubiera podido incendiar y llegar a estas temperaturas Sí. para degradar esta cantidad de 43 estudiantes, se tenía que tener tantas toneladas de madera, Sí. de cartón y tantas horas y tantos grados, cosa que no existió, decían ellos. Otra versión que dio un comandante que ya falleció de la extinta Policía Federal, que esta fue su versión no oficial, decía, se sabe muy bien que fueron torturados, algunos los quemaron, otros fueron seccionados y hacia el río. Dice, por eso es que no los van a encontrar, porque pues la corriente y Sí. tanto tiempo, pues se fueron. Y yo humildemente me quedo con la segunda versión, porque nunca se encontraron. Pero supuestamente a lo que algunos ahí reportes comentan, digo, yo vi el episodio con Anabel Hernández en ese, comienza que se equivocaron, que aparentemente se llevaron a estudiantes creyendo que eran unos elementos de un grupo contrario. Sí. Y que cuando entraron dijeron, van en ese autobús, ahí van estos canijos, agárrenlos. Y otras dicen que, bueno, lo que no se va, Sí, sí. que supuestamente en ese camión estaban transportando Ah, droga sí, sí. que eran de ellos. Entonces Ándale. dije, no, estos güeyes, ¿qué andan haciendo? Vámonos. Y se llevaron a los muchachos. De hecho, Anabel Hernández tiene un libro muy bueno que se llama La Noche de Iguala. Y en ese libro, lo cito entre comillas, es lo que dice este libro, menciona que esa escuela es una escuela de normalistas Sí. donde supuestamente son como parte de guerrilla. Es lo que dice el libro. Ah. Entonces, y la versión que usted dice es la que comenta este libro donde va esta línea de autobuses que transportaba estas sustancias ilícitas y entonces el grupo rival dice, a ver, pues ¿cómo que se está llevando mi mercancía, no? Y como medida de control y de venganza, dicen, a ver, ¿quiénes son todos estos que se llevaron mi mercancía? No, pues son todos estos, vámonos. Y entonces los desaparecen como castigo. Sí, porque supuestamente iban a agarrar, a secuestrar un camión para hacer protestas Es en que la Ciudad era de una México. protesta que ya se conocía, Sí. que hacen estos movimientos normalistas y constantemente en este libro tiene muy bien descrito el móvil de cómo secuestran estos camiones Sí. y los detienen y se los llevan a Ciudad de México con toda la carga de estudiantes para hacer manifestaciones. Sí. Y también, de hecho, en este libro, de acuerdo a estas investigaciones, se tiene ya registro de que este grupo de estudiantes ya incluso delinquía porque secuestraban trailers con mercancía y esta mercancía pues era consumida para ellos. Entonces era una pérdida y a lo que vamos, si el Estado hubiera aplicado un rigor, porque independientemente que sean estudiantes, esto es un delito de robo. Claro. Entonces, si el Estado hubiera intervenido, a ver, espérame, podrá ser muy estudiante, pero esto de acuerdo al Código Penal es un robo, o está secuestrando o privando la libertad a los choferes, es delito. Vámonos. Si hubiera actuado el Estado
conforme a derecho, estos estudiantes estarían vivos. Sí, a lo mejor con alguna sentencia leve, algunas sí, acusaciones. proceso ahí leve, sale, leve. pero... No, pero pues también supuestamente dicen que el ejército no hizo nada que porque estaba coluido con el crimen y que dejaron que actuaran. Sí. No, hay un chorro Sí. de chismes, pero bueno, es que este mundo es bien impresionante Sí, y yo no, creo que mejor hay... ni meterse. No, nada más uno lo cuenta de Sí, afuerita. de Nada más afuerita. el análisis médico forense de los Y ya. fallecimientos de los señores del capo y Sí, hasta ahí le dejamos. Sí. Y nos basamos en los libros que están publicados, pero Sí, nada más. sí, y además que sí es cierto, o sea, yo creo que cada quien tiene cierta versión, o Así sea, es. no creo que haya una verdad así como absoluta, cada quien jala agua para su molino. Pero bueno, ¿algo más, maestro, que quiera agregar de este primer episodio de la serie de Los señores del narco. muertes de los señores del narco? Pues que ahí dejen ahí en la campaneta su apoyo y los comentarios. ¿Qué otro capo quieren que nosotros desarrollemos la enfermedad y luego la muerte? O accidente. O accidente. Y muerte. Y que nos apoyen porque ya estamos llegando a las 50,000 almas, mi doctor. Es muy optimista, mi doc, pero bueno, yo sé que con el apoyo de la gente lo vamos a lograr Sí, y ¿no? vamos a tener muy pronto nuestra Placa. plaquita para presumirlas aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias nuevamente, suscríbanse si no están suscritos, compartan este contenido, si les aparece ahí la opción de hypear, pues denle ahí todos los puntos, gástete todos los puntos. Yo me meto de mi canal de Dr. Samarrón, del de entrenamiento en áreas críticas, y ahí le pongo puntos al Necrointensivo Podcast. Sí, yo también me meto ahí desde relatos forenses. Tac, 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 ahí estoy. Acabando los puntos de los canales. Sí. Bueno, sigan al doctor Jorge Olivares como Jorge Olivares Forense en sus diferentes redes sociales. Aquí se los vamos a poner en su canal de YouTube, Relatos Forenses. Y también... En Clinicazos. Yo no- me Me sorprendió. quería preguntar algo. ¿Me quería recomendar algo? En Clinicazos, doctor Eder Zamarrón. Ahí está. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente porque en Necrointensivo Podcast, entre la vida y la muerte. Siempre hay una historia que contar. ¡Saludos! ¡Saludos!